Así que comienza la grabación. Hablemos sobre infección viral. Bueno, los virus están en el mundo biológico, lo queramos o no. De hecho, afortunadamente existen los virus, desafortunadamente para muchos casos, pero en la escala de estructuras biológicas, vemos aquí abajo una escala logarítmica, es decir, en la cual vamos aumentando en, en escala de 10 en 10 los distintos tamaños. Me voy de la derecha donde está el huevo de Xenopus levis. Es una rana que ha sido muy estudiada, de 1 milímetro de diámetro. El ovocito humano tiene un tamaño intermedio de alrededor de 150 a 200 micrómetros, un tamaño muy similar al de los granos de polen. Estos se pueden distinguir a simple vista, eh, pero es mejor si se utiliza una lupa o un microscopio de bajo aumento. Las células eucariontes vemos que tienen tamaños típicos de entre 10 y 100 micrómetros. Aquí está una célula vegetal, célula animal. Me voy desplazando más a la izquierda. Un glóbulo rojo ya tiene un tamaño mucho menor a los 10 micrómetros. Bueno, en esa escala todavía se puede apreciar por microscopía óptica. Alrededor de 1 micrómetro de diámetro tenemos bacterias y mitocondrias. Y ya un poquito más por acá abajo, estamos ya en el límite de detección del microscopio óptico. Ya lo que se observa a la izquierda de 1 micrómetro, se requieren microscopios electrónicos para poder apreciar los detalles de estructura. Y aquí tenemos el primer virus. Los virus son estructuras autorreplicativas, dependientes estrictamente de células. Por eso, o sea, a veces se dice que los virus son parásitos obligados de las células, dependen de la maquinaria celular para producir copias de sí mismos, y hay de distintos tamaños. Algo que de lo cual ya no discutí es cómo distinguir bacterias o organismos procariontes de eucariontes. Uno de los criterios que se menciona mucho en los libros es el tamaño. El tamaño realmente es irrelevante, porque con los virus durante mucho tiempo se creyó que los virus son partículas extremadamente pequeñas, mucho más pequeñas que las células, pero hay virus gigantescos que son más grandes que las bacterias promedio. Aquí el virus de la viruela no es este caso. Este sí es más pequeño que el tamaño de una bacteria, pero digamos por ahí está un tipo de virus de tamaño conocido. Virus de la influenza, en un diámetro de alrededor de 100 nanómetros. Más pequeños el virus de la polio. Moléculas individuales menores a 10 nanómetros son proteínas, lípidos, alrededor del orden de magnitud de entre 1 y 10 nanómetros. El futbolano, o ¿cómo se llama? Este fulereno, el C60, y los átomos de diámetros típicos de décimas de nanómetro. Entonces vemos la distribución de distintas entidades materiales, comenzando de la derecha con las células. Y pues los virus son generalmente más pequeños que las células. Eso se aplica para las células sobre las cuales infectan, pero los tamaños celulares pueden ser realmente muy variables, tanto en células procariontes como en células eucariontes. Entonces, ya situados un poco en la escala de magnitudes de tamaño y de diámetros, los virus que se descubrieron, los primeros que se descubrieron, eran entidades infecciosas que podían pasar a través de filtros que ya no dejaban pasar células. Pero como les dije, se han descubierto virus de mucho mayor tamaño. Ahora, la estructura general de un virus lo distingue de otras partículas infecciosas porque siempre va a tener un genoma viral que se compone ya sea de moléculas de DNA o de RNA. Puede tener de cualquiera de las dos.
Y hasta el momento que yo sepa, no hay virus que tengan ambos tipos de ácido nucleico. Ese es un rasgo importante eh, que pues está asociado a la dependencia estricta de la maquinaria celular para producción de copias. El genoma viral va a estar protegido por una nucleocápside, que son proteínas que van a formar estructuras en arreglos muchas veces geométricos. Aquí vemos el ejemplo del bacteriófago T4, un virus que tiene su DNA protegido por proteínas que se acomodan en una forma geométrica muy similar al módulo lunar Eagle que llevaba el Apolo 11. Es muy parecido, una estructura de cola y fibras de la cola que se ven como patas. Hay otros que tienen formas un poco más redondeadas, como los adenovirus o el retrovirus causante del VIH. Y pues aquí tenemos los componentes que tienen todos los virus. Un genoma de DNA o RNA y proteínas que forman la nucleocápside. Adicionalmente, hay virus que pueden tener una cubierta o una envoltura que está formada por fosfolípidos eh, que retiraron del huésped dentro del cual se replicaron. Y estas vesículas, o bueno, esta envoltura va a tener asociadas proteínas que son las proteínas de la envoltura. Generalmente se trata de glicoproteínas, es decir, proteínas que tienen unidas de manera covalentemente oligosacáridos que interactúan con los receptores celulares. Los virus envueltos son bastante frecuentes como virus que infectan células eucariontes. La infección viral marca el inicio del ciclo vital de los virus y está marcado por la entrada a las células. Y hay varios mecanismos de entrada dependiendo qué célula es la que infecten. En bacterias van a entrar en contacto por difusión, es decir, siempre que hay una suspensión en el medio donde crecen las bacterias, donde hay partículas virales, por difusión tienen su primer contacto. En plantas y animales puede haber vectores y o vehículos. Los vectores son organismos que transportan transitoriamente al virus de una célula, de un organismo huésped a otro. Los vectores pueden ser de la misma especie o de distinta especie, pero sí tienen que estar relacionados inmunológicamente, tener una estructura compatible en las glicoproteínas de las membranas. En plantas, los virus van a entrar siempre y cuando hay algún daño mecánico previo. El granizo puede ser devastador porque crea un daño mecánico que hace a la planta susceptible a una infección por bacterias, virus u hongos. Pero también los cortes que sufren por una mala poda o por daños por herbívoros, eso deja a las plantas expuestas a la entrada de virus. Entonces, hay distintos mecanismos de entrada. ¿Qué es lo que van a tener en común? Pues ahorita lo vamos a ver. Hay una gran diversidad viral. Los virus no solamente van a tener distintos tamaños y distintas formas, como ya vimos, la única constante es que tienen un genoma de ácidos nucleicos y proteínas, pero pueden tener una envoltura. Y para ilustrar las formas, pues aquí están algunas de las estructuras que se depositan en el Protein Data Bank o PDB, como lo pueden encontrar en Internet. Las estructuras tridimensionales de las proteínas o de la partícula completa que se obtienen a partir de técnicas de generación de imágenes, de las cuales pues no hemos hablado, pero hay una amplia diversidad, desde técnicas de rayos X, microscopía de baja temperatura, que son, o cristalización de las proteínas, son técnicas que permiten tener la estructura tridimensional de estos sistemas replicativos.
Sin embargo, podemos clasificar a los virus siguiendo un sistema propuesto por Baltimore, quien ganó premio Nobel por su investigación en virus, y que propuso la clasificación con base en el tipo de macromolécula que forma su genoma. Les dije que puede ser DNA o RNA. Sin embargo, a diferencia de las células, donde el DNA de las células es siempre de doble cadena, eh, en el caso de los virus, el DNA puede ser de cadena doble o de cadena sencilla, una sola hebra. Y eso nos da dos primeros grupos de virus, los que son de DNA doble y sencilla. De moléculas de RNA, aquí la diversidad es mucho mayor. Simplemente en las células, seguramente ustedes recordarán que en secundario bachillerato les hablaron de tres tipos principales de moléculas de RNA: el RNA mensajero, RNA de transferencia y RNA ribosomal. Pues bien, estos tres tipos de moléculas de RNA participan en un proceso esencial que es la síntesis de proteínas. Les menciono esto porque al tener en consideración que hay distintos tipos de RNA, estructural y funcionalmente hablando, pues tenemos RNA que puede ser de cadena doble o de cadena sencilla. Y aquí el truco es de que hay algunos que se les llama RNA de cadena positiva o RNA de cadena negativa. Les voy a decir solamente cuál es la diferencia entre uno y otro, y para eso me sirve este ejemplo. Vemos clase 1 y clase 2 son moléculas de DNA en el genoma. Bueno, perdón, virus de clase 1 y clase 2 tienen DNA, cadena doble, cadena sencilla. Vean que la flecha da hacia este recuadro que dice mRNA o RNA mensajero. Del DNA, entonces, se sintetiza el RNA mensajero previo a la síntesis de proteínas. Siempre debe haber un RNA mensajero antes de la síntesis de proteínas. La clase 3, la cadena de doble cadena de RNA, a partir de ahí se sintetiza el RNA mensajero. Clase 4, que es cadena sencilla de RNA positivo, esta puede ser utilizada directamente como molde para síntesis de proteínas, o bien pasar por varias etapas de síntesis a partir de un híbrido DNA-RNA, DNA de doble cadena y RNA mensajero. En el caso de las moléculas que se dice que tienen una polaridad negativa o sentido negativo, esto se usa como molde para sintetizar el RNA mensajero. Es decir, la diversidad de genomas de RNA implica que haya más o menos pasos antes de la síntesis de la cadena molde de RNA mensajero. En estas clases de RNA, esto pues añade además otros tipos, por ejemplo, aquellos donde se tiene que sintetizar una molécula de DNA antes de la síntesis del RNA mensajero, y estos son los virus que tienen además esta terminación en el acrónimo RT, porque utilizan una proteína especial que convierte el RNA del genoma en una copia, bueno, se produce una copia de DNA antes de tener el RNA mensajero. Esto vuelve a los virus estrictamente dependientes de la maquinaria celular, porque como vamos a ver más adelante en el curso, la maquinaria para la síntesis de DNA, RNA y toda la maquinaria de síntesis de proteínas abarca muchísimas moléculas que se organizan en complejos dinámicos que se ensamblan y se desensamblan, y eso implica mucho mayor información genética en un virus. Vamos a tener una clase especial donde hablaremos sobre genomas y la organización de los genomas en células eucariontes, procariontes, y en virus es marcadamente distinto. En virus los genomas tienen menos genes, menos información, y los hace muy dependientes, por lo tanto, de la información de las células.
Bueno, tomando en consideración esta, esta clasificación de Baltimore que divide a los virus en distintas clases dependiendo cuál es su genoma, si moléculas de DNA o de RNA, podemos ahora hablar de distintos tipos de virus que infectan animales vertebrados, animales invertebrados o plantas. Y pues dentro de los virus de DNA podemos tener virus que tienen envoltura o no tienen envoltura, y virus de RNA también los que tienen envoltura o no tienen envoltura. Dentro de estos grupos hay distintas familias de virus que van a tener una estructura distintiva, dada principalmente por cómo se empaqueta su genoma, qué acomodo toman las proteínas de la nucleocápside y si tienen o no envoltura. Entre virus de DNA vemos la familia Adenoviridae, Papoviridae, Parvoviridae, eh, etcétera. Y por ejemplo, me quedo aquí en uno, dice herpes viridae. Aquí los virus causantes de distintos tipos de herpes. Parvoviridae, está la familia del virus que es el parvovirus que infecta a perros y que además es una enfermedad devastadora, gracias a la cual ya existe una vacuna. Entre virus que tienen genoma de RNA hay una diversidad muy grande, y vemos que aquellos que tienen genoma de RNA de cadena sencilla, hay varios y aquí distinguimos uno, Coronaviridae, la familia al cual pertenece el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV, causantes de enfermedades respiratorias o gastrointestinales, ya famosísimos en la actualidad, y que, bueno, aprovechando esto, a esta familia se le llama Coronaviridae porque a microscopio electrónico tiene más o menos esta forma que recuerda la corona solar. Eh, Tal vez eso ya lo sabían, pero no está de más mencionarlo ahora. Filoviridae, aquí están virus como el causante del ébola. Y déjenme ver dónde están. Ah, bueno, entonces esto de algunos ejemplos de virus que infectan vertebrados. En invertebrados, les había dicho que se han descubierto en distintos animales eh, virus que rompen con la idea de que los virus son más pequeños que las células procariontes o que las células eucariontes. Aquí, en virus de DNA con envoltura, eh, están, por ejemplo, los baculovirus, que infectan distintos tipos de artrópodos, entre ellos lepidópteros y coleópteros, y que forman cristales bastante grandes, que incluso forman agregados que se pueden distinguir por microscopía óptica con técnicas adecuadas de tinción. Obviamente con microscopía electrónica se distinguen más claramente, pero los tamaños ya son mayores que el tamaño típico de una bacteria. Eh, Hay una infinidad, bueno, es un mundo muy amplio el de los virus, no quiero eh, realmente pretender que voy a abundar mucho en ellos. Y de virus que infectan plantas, también hay una amplia diversidad de virus con envoltura y sin envoltura, pero fíjense que en plantas hay menos virus con envoltura, menos virus conocidos, y hay más virus sin envoltura. Eh, y esto va a estar asociado no solamente al mecanismo de infección inicial, sino más bien a la salida de los virus. Ahorita voy a hablar precisamente de esos mecanismos de salida de las células de los virus. Aquí están, por ejemplo, los primeros virus descubiertos, como el virus del mosaico del tabaco. Aquí está Tobamovirus, eh, que tienen genomas de RNA de cadena sencilla.
entre muchos otros ejemplos. Déjenme ver si encuentro el de potivirus. Aquí está. Potivirus también son los que tienen una estructura que se ve como un filamento de proteínas donde el material genético está más bien enrollado a lo largo de una estructura fibrosa. Ahora, ¿cómo son los mecanismos que marcan la entrada a las células de estos virus? Bueno, como hay distintos tipos de virus, hay que remarcar que los virus son muy específicos, no solamente del hospedero, sino del tipo celular al cual infectan. Esta entrada marca el inicio del ciclo de infección viral y las etapas las podemos dividir en dos grandes categorías, tanto para los que infectan plantas como animales. Y el primero es la adsorción, una unión superficial por yuxtaposición cuando se acercan el virus, la partícula viral, a la membrana de la célula. Y va a haber una interacción mediada por un ligando y un receptor. Esto es la primera característica de la infección viral. Debe haber una interacción entre proteínas de superficie. A una proteína se le llama receptor, a la otra se le llama ligando, dependiendo desde qué punto de vista se describan, ¿no? Pero simplemente son proteínas que interactúan y que van a formar uniones no covalentes por una atracción que puede ser primariamente electrostática o de interacciones de Van der Waals, que forman esta primera unión. Requisitos. Para que ocurra esta absorción, debe haber una presencia del receptor y el ligando, y en muchas ocasiones, muchas infecciones virales necesitan además correceptores, es decir, un segundo receptor con el cual entre en contacto un segundo tipo de ligando para asegurar la unión entre la célula huésped y su virus. La temperatura también es relevante. En, en estudios in vitro significa en condiciones controladas de laboratorio, fuera de las células, en tubos de ensayo. La temperatura es importante porque a mayor frecuencia de colisiones, mayor probabilidad de interacción ligando-receptor y por lo tanto adsorción. También las concentraciones iónicas del medio son importantes porque determinan si hay una mayor o menor rigidez membranal, una mayor o menor compactación de membranas. Así que pues es una combinación de factores que van a afectar la geometría y la orientación del ligando y receptor. Si todo esto da condiciones favorables, por ejemplo, en organismos como los mamíferos que mantenemos una temperatura constante, que aseguran una frecuencia de colisiones entre moléculas alta, simplemente esa condición de temperatura constante ya favorece la interacciones ligando-receptor. Ahora, después de la absorción viene la penetración. Y hay dos tipos principales de mecanismos de penetración. La partícula viral entra completa. En el caso de los animales, es un tipo de entrada a las células que es similar a la fagocitosis. Espero que les hayan hablado en algún momento de fagocitosis. En la fagocitosis, la membrana plasmática forma una vesícula que envuelve a la partícula y la introduce. Cuando las partículas son muy pequeñas, se habla de pinocitosis, que es básicamente eso, se forma una vesícula que rodea la partícula y entra. Entonces el virus va a entrar envuelto en una membrana del huésped. Ahí entra la partícula viral completa. Pero hay otro mecanismo de penetración del virus en el cual no entra todo el virus, sino nada más se inyecta el genoma. Y en este caso se habla del genoma desnudo. Vamos a ver que casos muy famosos, de los cuales pues también hablaremos en su oportunidad. Por ejemplo, hay bacteriófagos de la serie T, fago T2 y T4,
que tienen esta forma como de módulo lunar, toda la nucleocápside con esa estructura tan elaborada es una maquinaria que inyecta el genoma al citoplasma de la célula. Entonces, al llegar el ácido nucleico al citoplasma, ayudado por con algunas de las proteínas que protegen el genoma, se inicia el ciclo de infección dentro de la célula. La salida de los viriones, es decir, de las partículas virales, fundamentalmente en bacterias y también en plantas, va a ser por lisis. En bacterias, ¿qué es lo que ocurre? La replicación va a producir un número tan grande de partículas al interior de la célula bacteriana que, entre otras cosas, aumenta la presión osmótica de la célula y además, al tomar el control del metabolismo para producir partículas virales, se debilita y se descuida, por ejemplo, la síntesis y reforzamiento de la pared celular y las células terminan por reventar y liberar las partículas. Aquí vemos la imagen al microscopio electrónico del bacteriófago T4, que cuando se revienta la célula, pues ahí va la partícula al exterior. En células animales, el virus toma control no solamente de la maquinaria para síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, sino también aprovecha los procesos que exportan materiales por vía de la formación de vesículas. Entonces, los virus de las células animales principalmente salen por gemación, es decir, no revientan en un solo paso a la célula, sino que poco a poco van desgastando su membrana porque va formando vesículas que salen, y esto además explica por qué la mayoría de virus que infectan animales vertebrados van a tener una cubierta membranal. La mayoría son virus con una envoltura. Entonces, los virus con cubierta van a tener varias características. Uno, la cubierta va a estar derivada de los lípidos celulares. Al gemar de las membranas celulares se llevan porciones de la membrana plasmática y otros van a llevar membranas internas como del retículo endoplásmico. Entonces, la combinación de membranas con las proteínas estructurales del virus, pues va a crear una cubierta particular, pero que delata el origen de la célula que infectaron previamente. Para que ocurra esta gemación, debe haber procesos en los cuales tanto la gemación como la pinocitosis por las cuales entran los virus depende de que después de las interacciones entre ligando y receptor, esto altera la estructura de la bicapa lipídica de la célula del virus y de la célula huésped, que deforma la estructura hasta fusionar las membranas. Y esta fusión es la que da entrada o salida al virus. Estos procesos de fusión de membranas pues tienen interacciones que yo les había mencionado, que a veces hay virus que se ha descubierto que además del receptor primario requieren de un correceptor, que generalmente es una proteína que no solamente mantiene unido al virus, sino que promueve la fusión de membranas para el ingreso de las células. Y bien, esta es entonces mi introducción al muy amplio mundo de los virus. Con gusto atiendo sus preguntas e inquietudes.